La palabra del Señor, no sé cuántos estén deseosos por escuchar la palabra. Sí, aleluya, con eso me conformo, gloria a Dios. Y vamos a ir, hermanos, ahí al libro de los Hechos. Vamos a compartir una porción de la palabra que se encuentra en Hechos capítulo 16. Y leemos desde el versículo 25 hasta el 33 para honra y gloria de su nombre. Cuando lo tenga, hermano, hágamelo saber con un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Con un amén, con un aleluya. Aleluya. Mire, dice la palabra del Señor así. La leemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos contentos, tenemos la iglesia llena y eso es algo bueno porque esto nos da gusto porque más gente puede escuchar el Evangelio en esta hora. Sí, amén. Dice la palabra del Señor comenzando en el versículo 25 para honra y gloria de nuestro Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, y esta es la pregunta del millón: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu grande amor, por tu grande misericordia. Mira, Dios, ya estamos aquí dispuestos, Padre, para ser usados como instrumentos útiles en tus manos, Señor. Habla a través de mis labios, Señor, la palabra que tú tengas para cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, a las visitas, Señor, en especial. Habla, Señor, habla a sus corazones, a sus mentes, Padre. Señor, manifiesta tu gloria y tu poder en esta hora por medio de tu palabra. Reprendemos todo espíritu contrario a ti, Señor, todo cansancio, toda fatiga, Señor, aleluya, toda preocupación, aún toda enfermedad, Padre, que pueda venir, impedir, Señor, que podamos escuchar tu palabra en esta hora, Padre. En el nombre de Jesucristo reprendemos y echamos fuera, Padre, y que sea tu nombre altamente bendecido. Honramos y glorificamos tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Y hemos venido con una multiplicación o con una suma, más bien. Con una suma. Le he puesto por título a este mensaje, hermanos, vengo matemático hoy. Y yo le puse oír más creer igual
salvación. Nuevamente, oír más creer igual a salvación. Gloria a Dios. Hermanos, hace aproximadamente casi 11 años, por allá, yo tengo una aquí, papá. Gracias. Por allá en un pueblecito, hermanos, en un pueblecito llamado Faith, un servidor se convirtió al Señor. Ahí le entregó la vida a Dios. Después de haber escuchado la palabra, el Señor llegó a mi vida, a mi familia. Mi vida cambió, mi familia cambió. Y en ese lugar, hermanos, un templo hermoso que rentábamos en ese tiempo, en uno de los cultos, hermanos, que se celebraban, éramos casas, 3 familias. Ahí, hermanos, yo miré algo que realmente me dejó sorprendido, donde una pequeña niña marcaba, hermanos, marcaba el destino tanto de ella como de sus padres, de su familia. Una niña, hermanos, que al final de los servicios pasábamos las familias a orar, a ser ministrados, podíamos sentir la presencia de Dios, podíamos sentir cómo el Espíritu Santo se movía. Nos aventábamos hasta horas sintiendo la presencia de Dios. Es que Dios no se mueve en cantidades, Dios se mueve en calidades, Dios se mueve donde hay un corazón contrito y humillado, Dios se mueve donde hay un corazón que le adora, que le alaba, que le bendice. Y en ese lugar se movía la presencia de Dios como en este lugar lo hace. Y muchas veces, muchas ocasiones, de repente abría mis ojos, hermanos, y yo miraba a una pequeña niña de escasos 2 años y medio, llorando, clamando, gritándole a Dios, pidiéndole que también llevara a sus padres a ese lugar. Y miraba cómo ella lloraba y sus lágrimas rodaban por sus mejillas. A esa edad, hermanos, era algo increíble, y eso quebrantaba mi corazón y comenzaba a apoyar en su petición y en su oración. Y yo entendí algo. Es que Dios es tan sensible que no puede soportar, hermanos, cuando alguien se derrama en su presencia. Y más cuando un niño lo hace. Y más cuando alguien tan pequeñito, hermano, está creyendo de tal forma que hoy miramos los frutos de esa petición. Hoy miramos los frutos de esa oración, de esas lágrimas de aquella niña. Y creo que todos estamos entendiendo y sabemos a quién me estoy refiriendo. A la que hoy va a completar, a la que hoy va a arrebatar el reino de los cielos, aquella que hoy ha decidido que va a entrar allá en el reino de los cielos y que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Me refiero a Zoé. Nosotros la llevamos de pequeñita, hermanos, con la excusa de que mi hermana trabajaba. Y dice que mi hermano Luis trabajaba y se quedaba ella solita, y le decía nuestra hermana Lupita, hermana Eli, déjamela, yo la llevo, yo la cuido. Pasábamos por ella, hermanos, y la llevábamos al servicio. Le encantaba a ella, le gustaba mucho. La llevábamos y se gozaba de una manera hermosa. Ella le gritaba a Dios: Señor, haz que mis papás vengan a la iglesia, haz que ellos vengan a la iglesia, ponles en el corazón que ellos estén aquí también. Y miren, hoy es algo que podemos notar. Gloria a Dios, aleluya. Es la recompensa de eso, porque ella creyó, hermanos. Es por eso que se consiguen muchas cosas cuando nosotros creemos. Pasamos de todo con los niños, hermanos. Teníamos un atajo y
la llevábamos llena de niños. Porque a veces es mejor evangelizar los niños. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen mucho poder con los padres. Un niño cuando hace berrinche, fíjese para ver si su padre no le hace caso. Los niños cuando hacen berrinche, si quieren algo, hermano, uno tiene que acceder y comprárselo. Así que la mejor forma de evangelizar, hermanos, es con los niños. A veces despreciamos a los niños porque nadie quiere darle clases o nadie quiere enseñarles, pero es la mejor forma de evangelismo. Es un privilegio aquel que atiende a los niños. Sufrimos de todo. En una ocasión, solamente así quiero contarles esto rapidito. En una ocasión llevábamos la troca llena y hermanos, pues uno sin papeles, sin licencia. Bueno, tenía licencia, pero ya se había vencido, es como si no tuviera. Y llevaba a los niños, pero llena la troca ahí. Recuerdo que ya veníamos de la iglesia para acá. Y antes de llegar a la casa, hermanos, ahí nos paramos en una luz. Y a un lado de nosotros se detuvo un policía. Y Zoé, de curiosa, porque es curiosa Zoé, se levantó, hermanos, y vio al policía, y el policía la vio y vio que pues no llevaba ni silla ni nada, y esperó que me pasara y luego me detuvo. Hermanos, cuando descubrió el policía que llevaba como 10 niños, le dije, ¿en qué trabajas o qué es lo que haces? No, es que los llevo todos a la iglesia. Ya nos dijo el policía, mira, no te voy a dar ticket por no licencia, no te voy a, debería quitarte el carro, pero precisamente por causa de todos los niños, no te voy a dejar a ti. Sí, pero trata de llevar menos y que todos vengan en sus hijos. Okay. Muy bien. Entonces, hermanos, esto ha marcado la vida de nuestra familia, la vida de nuestra familia. Y entrando a lo que hemos leído, hermanos, la pregunta que tal vez mucha gente se está haciendo, o tal vez mucha gente se hace, o se dice, ¿a quién le pregunto? ¿O por qué le pregunto? ¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación? Dice Hechos 16:25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Hermanos, la gente tiene que ser sabia para poderse animar a la persona indicada, pero también la persona indicada tiene que provocar algo para que la gente se acerque a preguntarnos. La gente se tiene que acercar cuando mira algo, cuando ve algo en nosotros, cuando ve algo diferente, cuando ve algo distinto. Entonces es cuando las gentes pueden arrimarse y preguntar. El carcelero no se arrimó a preguntarle simplemente por nada. Después de que Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios, es que Dios contesta. Dios envía terremotos en nuestra vida. Y cuando sucede aquello, hermanos, el carcelero se queda atónito. El gran milagro, hermanos, que había sucedido. Porque en aquel tiempo, hermanos, cuando el carcelero estaba a cargo de algún preso, si el preso se escapaba, el guardia tenía que pagar con su vida. Y el mayor milagro es que las puertas de las cárceles se abrieron, pero los presos estaban todavía ahí. Y eso fue algo muy significante para el carcelero. Y se acercó a las personas correctas a preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Porque después de una manifestación, después de que algo se vuelve visible a los ojos de las personas, es entonces que se acerca
Y no se tienen que acercar a cualquiera, porque las gentes pueden acercarse, hermanos, al vecino y preguntarle: ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez el vecino le va a decir: pues prende una veladora a cualquier santo, y tal vez de esa manera. O haz esto, practica lo otro, o haz buenas obras, pero esa no es la forma. Eso no es lo correcto. Podemos preguntarle a cualquiera, sí, pero tal vez la respuesta no va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque a veces queremos excusarnos por lo que nosotros hacemos o queremos hacer. Eso fue lo que llevó al carcelero a hacer esta pregunta. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántos de los que están aquí han alcanzado la salvación? Amén. Y aquellos que no la han alcanzado, no tendrán esta pregunta, esta incógnita: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo he escuchado, hermanos, que muchos dicen: es que tengo que sentir algo para poderme acercar o para poder creer en Dios. Esto no se trata de sentir, esto se trata de obedecer. Sí, amén. ¿Obedecer a qué? Obedecer a la palabra. Esto no se trata de que hasta que yo sienta que debo entregar mi vida a Cristo, hasta entonces lo hago. Déjeme decirle que se va a pasar una vida entera y no lo va a sentir. Esto se trata de creer y obedecer lo que Jesucristo habla a través de la palabra. Hoy en día, hermanos, es fácil creer, es fácil, pero en aquellos tiempos no era así. La respuesta que estos dos hombres le dieron al carcelero fue simple y sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa creer para usted? Es fácil, hermanos, decir yo creo. Es fácil y sencillo decir yo creo. Déjeme decirle lo que significa creer: no negar a Cristo. Eso significa creer. No negar a Cristo. En aquellos tiempos, hermanos, no son como los tiempos de hoy. Hoy cualquiera cree. Hoy cualquiera que usted le pregunta: ¿crees en Dios? Te dice: yo creo en Dios. Así sea un borracho y le dices: ¿crees en Dios? Te va a decir: yo creo en Dios. Así sea un adúltero y le preguntas: ¿crees en Dios? Y te va a decir: yo creo en Dios. Así sea un idólatra y un brujo, un hechicero, le dices: ¿crees en Dios? Y te va a decir: yo creo en Dios. Porque no han entendido el significado de la palabra creer. La palabra creer va más allá. En los primeros tiempos, hermanos, en el principio de la iglesia, el decir yo creo en el Señor Jesucristo era desafiar el reino de aquel tiempo. Era estar dispuesto a entregar su propia vida por defender su creencia en Jesucristo. El carcelero sabía que no era una contestación muy sencilla, pero él dijo: yo creo. Y con esto estaba renunciando incluso hasta su vida. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, aquellos cuando creían en Jesús y eran seguidores de Jesucristo, el imperio romano, hermanos, los agarraba y los traía y decía: niegas a tu Dios. Porque en aquel tiempo solamente había un Dios, el emperador. Ese era el Dios para todos. Y aquellos que no le obedecían de tal manera, hermanos, y se convertían al cristianismo, los traían y los encendían en antorchas humanas. Y el hecho de preguntarle a una persona:
¿Crees en Jesús o niegas a Jesús? Si no niegas a tu Dios, entonces te vamos a encender, te vamos a usar como antorcha humana, o te vamos a meter al coliseo y las fieras te van a destrozar. No era como hoy. Hoy todos creemos y seguimos viviendo una vida igual. Seguimos viviendo la vida igual como la llevábamos antes. Hoy no hay un cambio, hoy no hay un temor, hoy no hay una entrega delante de Dios. Gloria a Dios. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo el creer en Jesucristo era entregarle completamente su vida. Era depender totalmente de Jesús. Era entregarle todo, su familia, sus bienes. La Biblia dice que las personas vendían todas sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Era entregar todo, era no quedarse con nada. Su vida cambiaba, su vida era totalmente distinta. Hoy cualquiera levanta la mano y dice creer en Dios, pero allá lo ves haciendo cosas allá afuera que están en oposición a la palabra. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es entregarle todo, tener una vida recta delante de Él, vivir una vida en santidad delante de su presencia, y no solamente en la iglesia, no solamente en el templo, sino allá afuera también vivir de la misma manera, de la misma forma, con ese temor a Dios, con ese amor hacia Él. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14 versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que ha creído en el Señor, todo aquel que se ha entregado a Él, hermanos, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar sus estatutos. En la iglesia no, allá afuera donde estás trabajando, allí en el camino donde se te presentan situaciones difíciles, en todo lugar. No somos cristianos solamente de templo, no somos creyentes solamente de templo. Somos creyentes por convicción. Tiene que haber un cambio, hermanos. Tiene que haber algo diferente. Cuando usted se diga ser creyente, su vida tiene que cambiar y tiene que reflejar el cambio que ha habido. Por culpa de muchos que han devaluado el evangelio, hermanos, es por eso que el mundo ya no le cree a la iglesia. El mundo ya no nos cree, porque hemos rebajado el evangelio, porque no nos hemos comportado a la altura, porque no le hemos dado la honra merecida a Dios en nuestra vida, en nuestras actitudes, con nuestra familia. Ya no hay diferencia entre una familia cristiana y una que no es cristiana. Hoy no sabemos quién es cristiano o quién es mundano, porque no hay diferencia, hermanos. Porque no hemos creído, no hemos entendido que Dios demanda santidad. Dice la palabra del Señor que Él es santo, y como Él es santo, también nosotros tenemos que guardarnos en santidad para Él. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Tiene que haber una diferencia. Yo siempre he dicho esto, que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo. El creer en Dios cualquiera lo hace, y más en las necesidades. Creer en Dios cualquiera puede decirlo, es sencillo decirlo, yo creo en Dios. Pero creerle a Dios, creerle a sus promesas, creerle a su palabra, creerle a lo que Él demanda, es muy diferente, es muy distinto. ¿Sabe por qué? Porque esto conlleva sacrificio. Esto conlleva mucho sacrificio.
muchas cosas, disciplina. Desgraciadamente la iglesia se ha vuelto una iglesia frágil, débil, nada reflejada con lo que le dijo el Señor a Pedro por allá en el Evangelio de Mateo, cuando le dijo que Él iba a poner esta iglesia, que ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno iban a poder con ella. ¿Por qué? Porque iba a estar sustentada en Dios. Y cuando la iglesia está sustentada en Dios, es porque hay adoración, es porque hay oración, es porque hay lectura, es porque hay consagración a Dios y hay una entrega total a Él. Es así cuando la iglesia se vuelve fuerte. Es de esta manera que la iglesia se vuelve fuerte. Y no hay nada, hermanos, que pueda romper lo que el Señor ha diseñado. Pero hay gente, hermanos, que dice ser creyente de Dios, pero con sus acciones, con sus obras, lo niega. Dice ahí en Juan 14, pero el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Miren, el que ama, hermanos, está dispuesto a sacrificarse. El que ama hace todo lo posible por no dañar a la persona que ama. El que ama, hermanos, hace hasta lo imposible por no hacer sentir mal a aquel a quien ama. De esa forma, Dios nos analiza. Él sabe si nosotros realmente le amamos. ¿De qué manera lo sabe? Porque nosotros no lo cuidamos a Él, lo deshonramos con nuestras acciones, no lo amamos ni creemos lo suficiente en Él, porque no hacemos lo que Él demanda. El estándar de Dios, hermanos, no está bajo. El estándar de Dios es alto. Es alto, no es algo sencillo, ni ligero tampoco. No, el estándar de Dios es alto para nuestras vidas. El mismo Señor Jesucristo dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró. Nos damos cuenta que el estándar de Dios es alto. La creencia en Dios tiene que ser alta. Nuestra dedicación tiene que ser alta, hermanos. Nuestra hermanita Zoe empieza un camino no tan fácil, no tan sencillo, pero también tiene que saber y tiene que agarrarse de la promesa de Dios, la cual dice: no los dejaré, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a haber momentos donde va a ser tentada, va a haber momentos donde va a ser o va a querer ser influenciada por su juventud, pero ella tiene que permanecer fiel en Cristo. Y tiene la promesa de Dios en su vida. Es muy difícil hoy, hermanos, caminar como cristianos, dándole la honra a Dios en este mundo, en estos momentos. ¿Por qué? Porque hoy todos nos quieren influenciar. Ay, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Y para qué haces esto? ¿Y para qué haces lo otro? ¿Y por qué esto? Ah, eres un tonto. Y vas y le entregas todo tu dinero al pastor y tantas cosas que el mundo nos pone. ¿Sabe por qué? Porque nos quiere desenfocar de lo glorioso del camino del Señor. Sí, amén. Dice la palabra de Dios que hay dos caminos. El Señor lo dijo: hay un camino ancho donde la mayoría camina, pero hay un camino bien angosto, hermanos, que es tan angosto que solamente cabemos nosotros. No cabe ni mi ira, no cabe ni mi rencor, no cabe ni mi altanería,
rebeldía, no cabe mis vicios, no cabe nadie, solamente yo. Por este camino no cabe nada, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Por este camino no cabe tu ego. Por este camino no cabe nadie más. No es que mi deseo, no, es que mis pasiones, no, nadie cabe, solamente tú. Es un camino difícil, pero al final te voy a decir algo: hay una recompensa. Hay una recompensa enorme, hay una recompensa grande. La recompensa la cual los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, hemos dejado familia, casas, todo por seguirte a ti. ¿Qué recibiremos? Y tal vez es lo que nos hemos preguntado. Sí, es que es un sacrificio dejar muchas cosas. Sí, es que nos duele a veces podernos privar incluso hasta de la familia para estar apartados y consagrados a Dios. Hay momentos, hermanos, que se nos vuelven muy difíciles, pero el Señor dice que recibiremos 100 veces más de lo que hemos dejado. Pero eso no es lo glorioso. Lo glorioso y lo maravilloso es que al final el Señor nos tiene preparada la vida eterna junto a Él, en el reino de los cielos, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más dolor. Algo glorioso nos espera, iglesia, pero tenemos que comenzar a creer desde lo profundo de nuestro corazón. Sí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Después de creer, hay un enfoque cuando Pablo y Silas le dicen: cree. Sí, es bueno creer, porque la Biblia dice que es necesario que creamos. Pero ¿creer en qué? No creer en cualquier persona. Hoy se cree en muchas cosas. Hoy se cree en Buda. Hoy se cree en Alá. Hoy se cree en la Virgen de Guadalupe. Hoy se cree en el Papa. Hoy se cree hasta en las vacas, hermano. En la India se creen que las vacas son Dios. Pero Pablo especifica claramente en quién creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe por qué? Porque Hechos, hermano, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo. Especifica especialmente en quién creer. Jesucristo es el único que puede salvarnos. Jesucristo es el único que puede salvar o perdonar nuestros pecados. El Papa no perdona pecados. La Virgen no perdona pecados. Mahoma no perdona pecados. Alá no perdona pecados. Buda mucho menos. El único que fue crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó. Su nombre es glorioso. Su nombre es maravilloso. Su nombre es Jesucristo, aquel que dio la vida por ti y por mí. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra. Fuera de Él no hay salvación. Jesucristo es el único que nos trae vida eterna. Cree en Él, cree en sus palabras. Y todos cuestionamos y tenemos tal vez una pregunta en nuestra vida. Nicodemo, siendo un maestro, tenía una duda en su corazón. Él llega con Jesús y le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y le dice el Señor Jesucristo en Juan 3:5 que era necesario nacer de nuevo y que también era necesario nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Es necesario todo eso y cumplir con la palabra. La palabra fue escrita precisamente para nuestro beneficio. Nosotros no nos guiamos por cualquier cosa ni por sentimientos, nos guiamos precisamente solo por la palabra, esa palabra que fue inspirada por Dios.
esta palabra que es el mismo Dios. Quiero terminar, hermanos, con la última parte de la acción del carcelero, que cuando escuchó a Pablo y a Silas, hermano, no se quedó estático, no se quedó pensando, lo hago, creo, me bautizo. No, ya después. Hoy no estoy preparado. Tal vez ya luego lo hago. Déjame disfrutar un poco mi vida. Lo que nosotros y cada uno de nuestros amigos debe hacer al escuchar la palabra, al escuchar el evangelio, es levantarse y actuar rápidamente, porque está en riesgo su vida, porque está en peligro su vida, porque está en riesgo de pasar una eternidad en condenación, porque no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer, porque no sabemos si al salir por esas puertas, hermanos, podemos tener un accidente y partir de esta tierra, porque no sabemos ni conocemos el futuro. Por eso la urgencia. Así que al escuchar el evangelio, lo que todos deberían hacer es actuar rápidamente. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16 versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, fíjense, el carcelero, no dijo, lo dejo para después, no. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora, en aquel mismo instante, dice, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, hermanos, enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí culmina, ahí termina. Él escuchó, creyó, pero también actuó. Hay gente que ha escuchado el evangelio por mucho tiempo, de una y de otra manera se le ha predicado, se le ha hablado y se le ha dicho, hey, cree en el Señor Jesucristo y tienes que nacer de nuevo, porque eso es el diseño de Dios, eso es lo que Dios diseñó y planeó para poder entrar al reino de los cielos. Pero la gente le da vuelta, ¿sabe por qué? Porque no quiere desprenderse de lo que le gusta. Y a veces es entendible, porque yo lo viví, porque yo lo pasé. Pero hoy, hermano, estando de este lado, hoy me doy cuenta que yo tenía un riesgo tan grande, que fue por pura misericordia de Dios que fui alcanzado. ¿Por qué? Porque estaba, hermano, caminando por un ladero o por una cornisa, sin saber que en cualquier momento, hermanos, podía caerme al vacío. Lo único que me sustentaba era la gracia de Dios, diciéndome, un día vas a aceptarme, un día yo sé que me vas a reconocer, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que un día lo acepté como mi Salvador. Gloria a Dios. Había una mujer entregada a Dios, convertida al evangelio. Ella con su casa tenía 7 hijos y le servían a Dios con todo, hermanos. Amaban a Dios. La mujer amaba a Dios, le servía a Dios fielmente. Y hubo un momento donde se enfermó y estuvo al borde de la muerte.
Y en ese momento, cuando ella sentía que el Señor ya le estaba llamando, en ese momento cuando ella sentía que estaba a punto de partir, consciente, comienza a llamar a sus hijos y le dice al primero: hijo, gracias por amar a Dios y por servirlo así como le sirves. Sigue así. Yo parto con el Señor, pero solamente quiero decirte una cosa. Nos veremos a la mañana. Pasó el otro, de igual manera. Gracias, hijo, por ser un buen hijo, un buen cristiano, por servirle a Dios, por amarlo de tal manera. Quiero decirte que estoy a punto de partir con el Señor y yo sé que el Señor me está esperando con los brazos abiertos, y solamente quiero decirte una cosa: nos veremos en la mañana. Y así sucesivamente pasaron 6 de ellos, pero el más pequeño, hermanos, el más pequeño, el más rebelde, él no estaba entregado a Dios, se había convertido al Señor. Y la madre, con sus ojos llorosos, le dice: hijo, de todos tus hermanos, tú eres el único que no ha querido servirle a Dios, que no ha querido servirle y entregar su vida a Él. Y solamente quiero decirte una cosa: a Dios no nos volveremos a ver jamás. Y aquel muchacho, llorando, comienza a decirle: ¿cómo, madre? Si a todos mis hermanos les dijiste que los verías a la mañana, ¿y por qué a mí no? Y le dice la mamá: hijo, porque tú nunca has querido servir al Señor. Tú nunca has querido serle fiel a Dios y servirle y entregar tu vida completamente a Él. Así que a donde yo voy, tú no vas a poder ir. Tú vas a estar distanciado. Donde tú vas, no voy a estar yo. Donde tú vas, tampoco va a estar el Señor Jesucristo. Y aquel muchacho, hermanos, cuando escuchó estas palabras, se desplomó y cayó de rodillas y le dijo: madre, yo quiero estar también donde tú estés. Hoy quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y aquella escena, hermanos, era tan gloriosa que todos aquellos hermanos comenzaron a abrazarlo, porque era la oportunidad de su vida para aquel joven. Aquel momento era el más glorioso. Hay momentos, hermanos, que no tenemos que dejar de aprovechar. Hay momentos que el Señor, hermanos, nos brinda para aprovecharlos. Hay momentos que tal vez jamás se van a volver a presentar en nuestra vida. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Y también quiero decirles una cosa: que tal vez en este día, hermanos, tal vez en este mismo instante, en este mismo momento, Dios está abriendo oportunidades para aquellos que no lo han aceptado, que no han creído en su palabra, en su evangelio. Los jóvenes dicen: ¿qué importa? Yo quiero vivir la vida a mi manera, a mi forma. Déjeme le digo algo, jovencito. Dice la palabra del Señor: disfruta, joven, y sé feliz en tu adolescencia. Disfruta lo que tú más puedas. No hay problema por ello. Pero sabe una cosa: que de todas estas cosas un día vas a dar cuenta delante de Dios.
Hoy es el momento correcto y el momento oportuno. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo, si no lo has aceptado, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para la salvación. Hoy es un buen día para arrepentirse. Hoy es un buen día para correr y decirle al Señor: Señor, yo quiero que también mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, yo quiero que también mi nombre aparezca ya en aquella lista cuando pases, y que pueda contestar con un amén delante de tu presencia. ¿Hay alguien en este lugar, hermanos, que no ha aceptado al Señor Jesucristo y quiere arrebatar el reino de los cielos hoy?